Bienvenidos a la carrera 12A. Programa número 1. 1984. Empezó en 1979. El fin del trabajo digno y del American Way of Life. 1984 hace referencia lógicamente a la célebre ficción distópica de George Orwell. Pero ¿por qué decimos que empezó en 1979? Bien, resulta lógico pensar que la gigantesca explosión demográfica que tuvo lugar en el mundo justo después de la carnicería que fue la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser incentivada de alguna manera, de hecho de muchas maneras, porque lo que menos le apetecería a la gente, y me refiero a aquellos que tuvieron la suerte de volver a sus casas o volver a sentarse en algún otro lugar, otro país, sería formar familias y tener hijos. Porque después de una masacre con 75 millones de muertos, no se sabe, pero esas son las estimaciones. La visión del mundo, al menos la visión del mundo de la gente con cierta sensibilidad, debió verse fuertemente conmocionada. Pues bien, ¿cómo se incentivó esa explosión demográfica? Como tantas y tantas veces, tenemos que poner el punto de mira en los Estados Unidos de América. El verdadero ganador, verdadero entre comillas, porque esa afirmación tiene muchos matices, pero digamos que la entidad política ganadora de la Segunda Guerra Mundial se quedó tras el conflicto como el único país rico e industrializado que no había sido tocado por los bombarderos masivos por saturación inventados en el mismo conflicto. Es decir, es el único que estaba intacto. Eso le otorgó el exorbitante privilegio que diría muchos años el general de Gaulle de poder imponer su moneda nacional, el dólar estadounidense, como moneda única o moneda de reserva, según se dijo, para facilitar las transacciones del comercio internacional. Es decir, que todos los bienes y servicios que los países intercambian entre sí, en última instancia, deberían abonarse en dólares, lo cual obligaba a todos los países del mundo a mantener unas considerables reservas en dólares. Dólares que, según el acuerdo de Bretton Woods de 1944, estarían respaldados por oro a un cambio fijo, pero solo a los efectos del comercio internacional, es decir, solamente las reservas extranjeras en dólares estarían respaldadas por oro. Por otra parte, los Estados Unidos también reunían otra condición, en este caso geológica. En aquel entonces, el país era la Arabia Saudí del mundo. Tenía la mayor producción de petróleo a nivel mundial y, evidentemente, eso conllevó que la generación de los baby boomers, tal como se la conoce allí, que son aproximadamente los nacidos a partir del año 1946 y hasta el año 1965, hayan sido la generación no solo americana, sino la generación en toda la historia de la humanidad más privilegiada en el sentido de disfrutar de unas posibilidades y de un bienestar material absolutamente desconocidos para el resto de la humanidad. Sin embargo, eso fue una consecuencia directa del conflicto y en concreto de los acuerdos, entre comillas, de paz posteriores al conflicto. Lo que ocurría en realidad
es que, tras semejante destrozo, era necesario consolidar, de alguna manera, las gigantescas estructuras de poder, por no decir directamente criminales, que se crearon justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y para ello había que ofrecer incentivos. Como quien ofrece caramelos a un niño para que vaya a un recado o le recoja algo, le vaya por el pan. Sí, tal cual. El más famoso de esos incentivos, por lo menos en Europa occidental, pudo ser el famoso Plan Marshall. Hubo muchos más. Pero ese sería el que tuvo, digamos, el que disfrutó, digamos, de mayor propaganda o mayor conocimiento mediático y popular. Así que se despliega el Plan Marshall, se inicia la reconstrucción acelerada de Alemania y de Japón, y se ofrece a la gente una perspectiva nueva. Dicha perspectiva tomó forma en aquello que se llamó el modo de vida americano, el American Way of Life, y que consistía básicamente en que la gigantesca cantidad de trabajos, de empleos necesarios para la reconstrucción y para poner en marcha el tráfico mercantil mundial, ahora ya dominado por el dólar, requeriría de infinidad de puestos de trabajo que iban a estar lo suficientemente bien pagados como para que cualquier trabajador pudiese acceder a una vivienda no solo digna, sino amplia, bonita. La típica vivienda de los suburbios de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Un chalet adosado, pareado, con su jardín, su patio trasero y, por supuesto, un garaje para 1 o 2 coches. No había problema en pagar las hipotecas. Con esos sueldos se podrían pagar en cuestión de pocos años, a unos intereses que hoy en día resultan inimaginables. Y con un solo sueldo también se podría mantener a la mujer, que entonces no trabajaba, y a los niños, que normalmente venían en paquetes de 2 y de 3, cuando no de más. Esa era la cuestión fundamental del American Way of Life. Ese era el cogollo de la historia. Pues bien, en el esotérico mundo de las grandes finanzas, eso se tradujo en que en los años posteriores al conflicto, las rentas del trabajo empezaron a aumentar y siguieron aumentando durante décadas. Y sin embargo, las rentas del capital empezaron a disminuir, o más que disminuir, a moderarse, acercándose unas a otras a lo largo de las décadas posteriores a la posguerra. Sin embargo, todo esto cambió, y cambió abruptamente, en el año 1979, cuando dichas rentas del capital y del trabajo prácticamente se encontraron en la gráfica histórica, o de hecho se llegaron a cruzar. Se produce una inversión de tendencia en ambos datos. Empiezan a aumentar drásticamente las rentas del capital y a disminuir drásticamente las rentas del trabajo. Esto es el comienzo de lo que hoy en día se conoce, no sin cierta hipocresía, como financialización o financialización extrema. Quiere decir que la farsa había terminado. Los monstruos creados tras la Segunda Guerra Mundial estaban empezando a mostrar su verdadera cara.
así es. Los motivos de dicha doble inversión de tendencia no están excesivamente estudiados, salvo en alguna oscura tesis doctoral presentada por estudiantes generalmente de matemáticas o de economía, pero resulta lógico concluir que además de los intereses o las pulsiones irresistibles para los gobiernos de los grandes capitales, tendría que haber algo más. Algo más. Desde luego, está claro que no ayudó el hecho de que unos pocos años antes, en concreto en 1973, estallase la célebre crisis del petróleo, que provocó una inflación desbocada en Estados Unidos y en Europa. En Europa, en algunos casos, llegó a provocar hiperinflación. Eso precipitó el famoso viaje del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, a Arabia Saudí. Y se firmó el famoso acuerdo que dio lugar al nacimiento de lo que hoy se llama como petrodólar. El acuerdo consistía básicamente en que a cambio del apoyo militar de Estados Unidos, los saudíes y después toda la OPEC, que se había creado en el año 1960, solo venderían petróleo a cambio de dólares. De tal forma que el dólar, que había estado respaldado supuestamente por oro en el tráfico internacional, es decir, las reservas en dólares de los países extranjeros, iba a estar respaldado de facto por petróleo. Eso es lo que significa el petrodólar. Eso tuvo una consecuencia directa, que es la estabilidad histórica del precio del petróleo, que prácticamente no había variado en décadas. A partir del año 73 se ha convertido pues en el circo de volatilidad, por llamarlo de alguna manera, que vivimos desde entonces. Inmediatamente después del petrodólar surgió el mercado de derivados, llamado mercado de futuros, con la idea, supuestamente, de reducir esa volatilidad. En realidad los futuros se han creado para especular sobre gigantescas cantidades de petróleo, en concreto sobre los precios, y a su vez generar inmensas cantidades de dinero con esa especulación. Pero la energía barata y accesible, que es un presupuesto absolutamente imprescindible de una economía sana, desapareció por completo después del año 1973. Y eso, amigos y amigas de Carrera 12A, significó el fin del American Way of Life, del modo de vida americano. Ya se acabaron las hipotecas baratas o las hipotecas accesibles. Se acabó mantener una casa en las afueras con garaje, 2 coches y 2 hijos y con un solo sueldo. Se acabó todo. El sueño se acabó y empezó la pesadilla. Esta pesadilla tiene una continuación que la empeora, si cabe, aún más. De ella trataremos en el próximo episodio. Porque 1979 no fue solo un año pivotal en lo que respecta a la economía financiera y a los precios del petróleo. Hubo algo más, algo mucho más terrible. Buenas noches.